digamos, ya no son Ramonas, por allá son otras mujeres en la intimidad del baño, en pareja. También trabaja como estos medallones que por ahí hablan de la ilusión, de los sueños, de la nostalgia en muchos casos. Acá directamente la construcción de esta obra la hace a partir, digamos, de una hoja de gomero real que incorpora el taco, pero toda esa cabellera está hecha con estos manteles de hule, símil, que va componiendo, recortando. Y el medallón generalmente son moldes tomados de estas camas de bronce, o sea, casi toda la casa estaba enyesada porque iba sacando moldes para estas otras obras. Y haciendo un salto en el tiempo, y en realidad a veces paralelo a algunas Ramonas de la década del 70, Berni va a desarrollar una serie que se llama La obsesión de la belleza de 1976, que problematiza otro asunto con esta mirada crítica, ácida. Es el tema de cómo la publicidad y las revistas femeninas y la sociedad en general plantea, digamos, un canon de belleza, y ese canon de belleza genera, digamos, una presión sobre el cuerpo de la mujer. En general, muchos de los anuncios anunciaban que también esos institutos tenían cosas para los hombres, pero nunca en ningún anuncio publicitario aparece el hombre, ¿no? Siempre es el cuerpo de la mujer mostrado o planteado, presionado, digamos, que sigue hasta la actualidad, por ahí con un poco de sutileza o ocultando un poco más algunos mensajes. Pero, por ejemplo, esta es una revista para ti, en donde este anuncio de este libro, que aparentemente era un libro que se publicitaba, yo hice un relevamiento de revistas femeninas para ti, vosotras, gente, del año 74 al 76, porque esta obsesión de la belleza, que son unas obras que son 12 piezas, aquí hay 11, que combina la litografía con la serigrafía para hablar de estos asuntos, ¿no? Y claro, o sea, cuando encuentro, revisando, porque yo estaba convencida que, como les conté, que él usaba la fotografía propia y ajena para disparar algunos temas, que evidentemente algún anuncio de algo o alguna cosa había disparado estas obras. Y efectivamente, revisando las revistas desde el 74 hasta el 76, encontré 5 anuncios publicitarios de un instituto de belleza que queda en Buenos Aires, que se llamaba Vilma Nievas, y que promocionaba una aparatología súper compleja para mejorar el cuerpo de la mujer. Y bueno, y revisando, habían estas publicidades que hablan de, bueno, el enemigo número 1 de la mujer, y que no permite, o sea, tener celulitis no permite vivir prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso contextualiza esta serie, y que evidentemente es esa mirada crítica de Berni sobre ese otro asunto, ¿no? Esto es una obra de las que veníamos viendo de la década del 70, y aquí tenemos esta misma estructura de las otras que les mostré. Pero miren este anuncio publicitario. Este anuncio publicitario, ella es Graciela Alfano, muy jovencita, con toda su cabellera desplegada, y evidentemente esa imagen le dispara a Berni la realización de esta obra, con otras características, la figura, pero evidentemente es una fuente sobre la que bregó. Y acá están estos anuncios que yo les decía. Esta es la serie de La obsesión de la belleza, y en donde los anuncios publicitarios, como ven ustedes, totalmente incorrecto, ahora sería imposible esa frase, prohibido lucir rollos, y empiezan a mostrar toda esta aparatología, los textos tienen que ver con eso, y Berni lo que hace es llevar esa accionada por estos anuncios al ámbito doméstico. Entonces empieza a transformar, digamos, la aspiradora, otros elementos domésticos en estas maquinarias para el mejoramiento del cuerpo. Lo interesante es, perdón, la calidad, se ve que no sé qué ha pasado, tienen por suerte todas las obras arriba. Aquí en la figura de abajo, la obra tiene, es una litografía en donde ustedes pueden ver, digamos, la mano, digamos, de Berni, su figura, justamente que produce en esos años.
y la parte superior es serigrafía. Lo interesante es que también combina en esta obra dos técnicas planas y realmente él no había experimentado con la serigrafía. De hecho, alguien pasa, no sabemos qué artista está experimentando con este lenguaje y le dice, y Berni dice, quiero hacerlo. Y es en realidad esta serie la única obra en donde experimenta con serigrafía, pero lo interesante es que lo lleva más allá y mixtura, digamos, mezcla la litografía con la serigrafía para poder trabajar con toda esa cuestión de esos interiores que también vienen de la publicidad, ¿no? En realidad también es interesante porque él está trabajando en los 70s, está trabajando hacia fin de los 70s, próximos también a estas obras, sobre otros temas. Él empieza a trabajar sobre temas religiosos, sobre las creencias populares, con lo cual no hay un solo tema que por ahí lo preocupa, sino que paralelamente él va trabajando diferentes asuntos. Otra cosa que por ahí, no sé si conocen, desde el año 33 hasta el 81 que fallece, él ilustra libros. Y realmente, o sea, el último que ilustra es Robotobor de Nevi. Y también en la ilustración él experimenta entonces bueno, es como inabarcable muchas veces o la necesidad de búsquedas y de lenguajes es riquísimo. Y también la actualidad, ¿no?, de estas obras. Y esta es en realidad la única obra que lleva al óleo. Es una obra de 2 metros por 1,80 y es una pieza en donde se llama también La obsesión de la belleza, pero aquí ya hay un desarrollo en donde, si bien están estos aparatos y remiten por ahí a esta serie de grabados, en realidad son todas obras del 76, estamos en el contexto del inicio de la dictadura, también por ahí se podría leer algunas cosas medio de tortura, los incendios. Realmente esta obra es oscura, ¿no? Y las maquinarias, si bien en la otra, por ahí uno la puede ver más como esa ridicularizar, ¿está bien así? Esos anuncios y esa cosa de decir, bueno, esto va a ser lo que va a mejorar el cuerpo y eso, y hacer esa crítica. Acá yo creo que también está referenciando a temas de tortura y de contexto político. Con respecto a las otras piezas, hay una carga erótica en la mayoría de ellas, que cuando yo veía las obras y las había expuesto en otra exposición antes de esta, siempre pensé que Berni había sumado una carga erótica a la imagen, obviamente que la lleva al extremo, pero si vemos los anuncios publicitarios, todas de ellas están en éxtasis, pareciera, placenteramente siendo maltratadas con esas, maltratadas digo, seguramente debe ser doloroso. Entonces hay una instancia de lo placentero que ya estaba en el anuncio publicitario y que Berni lo extrema. Y la muestra como ven, es un posible relato de la obra de Berni, puede haber muchos, y cuando Cristina, bueno, nos invitaron a traer la muestra aquí a Santiago, yo había trabajado en una exposición el tema del paisaje, ¿no?, y las formas diversas que Berni trabajó el paisaje, y entre esos núcleos que habíamos estado investigando, Santiago aparecía con un paisaje muy particular y trabajamos con muchos dibujos preparatorios de estas obras. Entonces a mí planteé incluir dentro del núcleo de esta exposición un núcleo dedicado a Santiago y a todos los viajes que él realiza a lo largo de la década del 50, que son muchos, y estadías bastante largas. Fundamentalmente en Río Hondo se encontraba con Spilimbergo, el primer encuentro es en 1951,
Y Spilimbergo, que vivía en Tucumán, que estaba trabajando y dirigía la Escuela de Bellas Artes de la universidad, se encuentran y trabajan. Y como Bernie estaba con su cámara, por ahí ahora ya una cámara más sofisticada, viajaba y recorría distintos lugares de la provincia, registrando fotográficamente a las teleras, el trabajo, los obrajes, los trabajadores que cortan el quebracho, los niños y las mujeres. Obviamente que el recorte que hice para esta exposición fue, dentro de esta temática, centrarme más en las mujeres y en los niños, aunque hay algunos paisajes, y un video que acompaña y completa más estos encuentros. Pero bueno, Bernie trabaja con estas obras y que después muchas de ellas van a ser disparadoras de sus obras, ¿no? Justamente hablábamos estos días y ayer también hablábamos mucho del tema del impacto que le generan las teleras y todo ese trabajo, digamos, y el color de estos. En el año 64, él desde el 62 que gana la Bienal de Venecia, trabaja entre París y vive entre París y Buenos Aires. Y en el 64 le dan una beca al gobierno francés para trabajar y estudiar en la fábrica de gobelinos de Francia. Y él asiste, y cuando él regresa a Buenos Aires, instala un taller de telares y trabaja, hace una gran producción y trabaja con tejedores y yo creo que también me parece que ese interés viene también de este contacto, digamos, del conocimiento, de este contacto con las teleras, con esta producción, ¿no? Estas son distintas fotos tomadas de Bernie en distintas situaciones. Por eso muchas veces se dice que los niños, que Juanito puede ser uno de estos niños también, que puede ser. Siempre, en muchos casos está, por ahí el retratado es el niño, pero siempre hay una mujer o trabajando o cuidando. En esa del retrato del niño, de este niño, están esos ojos. También es verdad que como él esto lo considera un apunte, hay muchas veces ahí como fueras de foco que también le dan como un carácter bastante artístico en muchos casos por la decisión de la toma. Insisto, él consideraba esto que era un material para trabajar, ¿no? Pero creo que va más allá de eso. Y a partir de la producción santiagueña, él hace de una serie de muestras en Buenos Aires, 52, 54, 56, 55 en París, una serie de muestras, y en esta muestra de Galería Biao, que es la primera del año 52, en donde presenta casi todas obras muy importantes, la escuela rural, la marcha de los cosecheros, él va a definir, va a escribir un texto del catálogo, y esto que está remarcado es volver a plantearse esto de superar cómo pintar para complementarlo con el saber qué pintar, ¿no? Insiste en esta cuestión del tema, ¿no? Y la necesidad de que ese lenguaje permita desarrollarlo. Esto es un boceto preparatorio, el que está en el ángulo muy pequeñito, es un boceto preparatorio de los cirujas de esta pieza. También casi todas estas obras de Santiago son de grandes dimensiones, sobre todo las que son así de conjunto, son grandes dimensiones, llega a trabajar con 2 metros de ancho.